una instalación tipo muy común, ¿no? Después de conocer las dimensiones, el material que vamos a usar en la tubería, los accesorios, lo que estamos haciendo es seleccionar una bomba. Solamente que nuestra selección es muy básica, ¿verdad? Porque en nuestra selección solamente estamos tomando en cuenta primero el caudal que necesitamos para nuestra instalación y segundo, la energía que tenemos que vencer, ¿verdad? La energía debido al cambio de alturas, si es que hubiera un cambio de alturas, y también la energía que hay que vencer a la hora de transportar el fluido, la energía de fricción, ¿no? Las pérdidas, que la energía más. ¿Está bien? Esa selección es muy, muy básica, ¿está bien? Podemos todavía ser un poquito más exquisitos y tomar en cuenta el tema de la cavitación, ¿está bien? Hoy vamos a hablar de cavitación, es breve. En el documento que ya les he enviado, ahí ya tenemos una fórmula para calcular la cavitación, ¿ya? La cavitación, permítanme compartir, estoy compartiendo pantalla, ¿ya? En el tema de bombeo, no solamente en el tema de bombeo de fluidos como el agua, sino en cualquier fluido, es un problema, digamos, que hay que evitar. También muchas veces podemos hacer bien nuestros cálculos, pero el tema de la cavitación es un tema delicado. ¿En qué consiste el tema de cavitación? Es un problema que se presenta principalmente cuando la presión llega a caer demasiado en un punto, ¿verdad? Entonces, me gusta poner como ejemplo el ejemplo de un vasito, jóvenes, a ver, para que se recuerden. Te voy a quitar la cámara. Imagínense que yo tengo un vasito. Ahí está, me salió bien. Entonces, ahí está. Tengo un recipiente con agua, ahí con agua. ¿Ven? Tengo agua, ahí tengo agua. Imagínense que ahí tengo agua. Entonces, ustedes saben perfecto, ustedes dominan física básica 2. Entonces, yo les pregunto si alguien empieza mediante un sorbete a succionar agua, ¿sí? A succionar agua mediante un sorbete, yo les pregunto, a ver, succione, ¿no? Succiona, ¿y qué va a pasar? El agua va a ascender, ¿verdad? Va a ascender por el sorbete, por acá, ahí va a ascender, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo conozco la profundidad, esa profundidad, esa profundidad. ¿Está bien? Yo les pregunto, ¿cuánto valdrá la presión absoluta en este punto? Le llamaremos el punto 1, ahí abajo. ¿Cuánto vale la presión absoluta? ¿Cómo puedo calcular? Si yo conozco, digamos, esa profundidad, ahí, esa profundidad H, ¿no? Y conozco la densidad del líquido, que puede ser agua. ¿Cuánto vale? Y además, la presión atmosférica del lugar le llamaremos P sub 0. Entonces, a ver, ¿quién se quiere ganar ahí puntitos? Ayudantes de física básica 2, aunque ustedes en mecánica de fluidos igual llevan esto. ¿Cuánto vale la presión en el punto 1? Joven. ¿Sería esa presión P sub 0 más la presión manométrica que se ha generado aquí, ingeniero? Está perfecto. ¿Cuánto vale la presión manométrica, José Pedro? Sería la altura por por el peso específico del agua. Bien, Roge, ¿no? Roge por la altura, es la formulita. Ya, perfecto. José Pedro. Pedro, José, ¿cuál es tu apellido? Coria Herrera. Cori. José Cori. José Pedro tiene toda la razón, ¿no? Es física básica 2, ¿verdad? Ojo, pero que estamos succionando, ¿no? Aquí estamos succionando aquí. Por si acaso les preguntaré, en el punto 2, aquí lo voy a ampliar, aquí. Ahí. Ese puntito le llamaré el punto 2. ¿Cuánto vale la presión en el punto 2? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale la presión en el punto 2? Sería igual a la presión atmosférica, Inge. Gracias. ¿Kevin Choque? Sí. Gracias, Kevin. Kevin Choque. Perfecto, está bien. No importa que estemos fusionando. Pero, ahora aquí la pregunta, ¿no? Digamos que, ¿quién le llamaría el punto 3? Ya esta alturita de acá, de acá hasta acá, esta alturita que sea, no sé.
digamos, H3, ¿no? Tengo H1. ¿Cuánto vale la presión en el punto 3? ¿Quién me dice? T sub 0 más H3. Eso. P sub 0 más, Adalid, perdón. H3. P sub 0 más H3. No. Rho G debes decir, Rho G H3. No, pero no. Menos rojo GH3. Gracias, Ronald, ¿no? Ronald tiene menos Rho G H3. Esto le llamaré H1, sí. Entonces, Ronald, ¿no? Ronald me respondió. ¿Estoy bien? Ronald Flores, sí. Ronald tiene toda la razón. Entonces, hay un menos ahí. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el punto 3? ¿Qué pasa en el punto? Cuando nosotros succionamos, de acuerdo a nuestra mecánica básica de fluidos, la presión en el punto 3 puede llegar, su presión manométrica es negativa, ¿no? Eso note, es negativa. Esta presión llega a descender, desciende. ¿Está bien? La presión 1 va a ser siempre positiva, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esa altura 1 se mide desde la superficie libre del líquido, pero el punto 3 es un punto, digamos, crítico, y principalmente va a depender de esta altura H3, ¿no? La altura H3. ¿Por qué? Ese punto, la presión puede llegar tanto a descender, que esa presión puede ser muy baja, muy baja. Ustedes saben, en su diagrama, cuando llevaban termodinámica, en su diagrama, temperatura versus esta campanita para el agua. A ver, nos recordaremos un poquito antes este diagramita. Es un diagrama temperatura versus entropía versus volumen específico. ¿Está bien? A ver, aquí igual sigan recordando. Ronald, no he notado tu apellido, perdón. Ronald, ¿qué? Flores, ingeniero. Flores, perdón, para tener registrado. Entonces, aquí hay antes de termo, o de física básica 2 también. ¿Cómo se llaman estas curvas de acá? ¿Quién le voy a dibujar estas curvas? Un diagrama de fases para un fluido, una sustancia pura, ¿se acuerdan? Una sustancia pura. Esas curvas rojas, ¿cómo se llaman? ¿Quién sabe? En un diagrama temporal. La presión IG, si no me equivoco. Ya está bien, pero el nombre exacto, Mauricio, está bien, es la presión. Son curvas de presión. Pero su nombre son un nombre más técnico, más termodinámico. ¿Son isobáricas, ingeniero? Isobáricas, isóbaras. Gracias, José Pedro. Aquí te anotaré nomás José Cori, ¿no? Y también, Coria es, ingeniero. Una A le falta a mi apellido. Ya. Coria. Y también Mauricio, no sé tu apellido, Mauricio. Mauricio Chávez, ingeniero. Ya. Son curvas de presión, ¿no? Isóbaras, líneas de presión constante. Ya. Ustedes saben a lo que voy. Ustedes saben que, por ejemplo, el agua, si hablamos del agua, si esta fuera una curva de presión, esta presión, la presión de saturación del agua, si esta presión fuera 101,325 kilopascales, imagínense que este diagrama es para la sustancia pura agua. Ustedes saben que esta presión de acá, ¿cuánto es esta presión? Digo, esta temperatura, en grados centígrados. Esto estoy marcando aquí. ¿Cuánto es esta temperatura? Si la presión es 101,325 kilopascales. ¿Cuánto es esta temperatura? La temperatura 25. ambiente, ingeniero. 25, 20. No. Esta no es cualquier... 100, ingeniero. Eso, 100 grados centígrados, José, ¿no? José, pues 100. Es la No, temperatura. Joel Aguilar. Y ahorita me vas a decir. 100 grados centígrados. Estoy diciendo, esa es la temperatura a la cual empieza a hervir el agua, cambio de fase, ¿verdad? En este diagrama, esos 100 grados centígrados, a la presión de 101,325. Aquí en La Paz, por ejemplo, en La Paz me voy a dibujar otra isóbara. Otra isóbara, estamos más abajo, ¿verdad? En pascales no sé cuánto es, pero es menos que 101. Creo que es 70 y tantos, ¿no, jóvenes? En La Paz voy a suponer que es 75 kilopascales, jóvenes. En La Paz, ¿no? Aproximadamente, aquí el agua hierve ¿a cuánto es esto? Esta A temperatura. 80 aproximadamente. 87. 87. 87 creo, Mauricio. 87. ¿No? Así es, ¿no me qué? ¿Está bien?
Esa es nuestra temperatura. Pero ahora, fíjense, esa es la presión, o sea, la presión es, digamos, es proporcional a la temperatura, ¿verdad? Mayor presión, mayor temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura de saturación, le llaman, ¿no? Sí, temperatura de saturación. Ahora, en nuestro caso, la presión está descendiendo, llega a descender tanto, ¿está bien? Nuestra presión, ¿no? En el punto 3, la presión 3 llega a descender tanto, no sé, pónganse, digamos, me estoy dando un valor, digamos, no real, pero digamos 10 kilopascales, llega a descender a 10 kilopascales. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Puede llegar a hervir a 20 grados centígrados, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Mientras más le bajamos la presión, el agua, su temperatura de saturación, si no me equivoco, es el término, puede empezar a hervir incluso a temperatura ambiente. Ese es el problema, jóvenes. Eso es lo que pasa en el punto 3. En el punto 3 ya es un punto crítico donde si esa altura es demasiado, ¿no? El agua, y si también depende de la temperatura ambiente aquí, ¿no? De la temperatura ambiente. Imagínense que aquí la temperatura ambiente es 20 grados centígrados, ¿no? Y la presión 3 llega a los 10 kilopascales. Imagínense que llega a los 10 kilopascales. Entonces, a los 20 grados centígrados va a empezar a hervir. Se van a empezar a formar burbujas de vapor. Y eso repercute ¿dónde? En la bomba, ¿no? Aquí este gráfico me he sacado del Claudio del Mataix. Entonces, puede ser que entre aquí burbujas de vapor, ¿verdad? A la bomba, nuestra bomba aquí, a la bomba. ¿Está bien? Y ustedes saben que las turbomáquinas, ya sean turbinas a gas, turbinas a vapor, bombas, compresores, están diseñadas para trabajar con un fluido en una sola fase, no fases dobles. O sea, aquí habría una mezcla de fase líquida y fase gaseosa, si quieren. ¿Está bien? Fase líquida, fase gaseosa. Eso no es deseable para nada, aparte de que pierde eficiencia, puede provocar implosiones, es el término ahí. Esas burbujas pueden implosionar. eh, el pobre rodete es el componente que está aquí adentro, ¿no? El rodete es el componente que más va a sufrir, porque es hierro fundido por lo general, y el hierro fundido empieza a corroer, no sé si el término es corroerse, ¿no? Pero esas burbujas al implosionar empiezan a dañar el rodete, ¿verdad? Entonces, por un tema de eficiencia, principalmente yo diría, ¿no? Y daños en la bomba, entonces la cavitación no es deseable. A eso se llama cavitación, ¿no? A eso se llama cavitación. Cuando ahí empieza a hervir. No puede bajar demasiado la presión. Y eso principalmente depende, vuelvo a repetirles, de esta altura H3. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar eso? Depende de esta altura de succión principalmente, ¿han visto, no? De esa altura de succión. ¿Ya? Entonces, tenemos una formulita, ¿no? Que se deduce en base a Bernoulli. Pero la volveremos a deducir, veremos qué tenemos que evitar. ¿Ya? Entonces, se llama altura de aspiración, le llama ¿qué se llama esto? El Claudio Mataix. Pero los fabricantes de bombas le llaman NPCH, ¿no? Altura neta positiva de succión. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto, ¿ya? Lo que vamos a hacer, a ver, ayúdenme un ratito, mira el Mataix para utilizar su nomenclatura. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el problema de cavitación, ¿no? La cavitación no es deseable, ya sabemos por qué ocurre, bueno, o tenemos ya una idea, ¿no? Muchos tal vez ya sabían, pero estamos repasando esa parte, ¿no? El tema de cavitación, ¿por qué ocurre? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya vamos este parámetro más vamos a tomar en cuenta, la cavitación. ¿Y cómo tomamos en cuenta el tema de cavitación? Calculando el NPCH, que en lo que yo les he dado, en el documento que yo les he dado, veremos un ratito dónde está mi Excel. Ahí está, ¿no? Esto tienen, está cargado. Ya saben cómo calcular, esta es la curva de la instalación, ¿verdad? Esta. Esta es la potencia de una bomba, la fórmula para calcular la potencia. Igual pueden calcular, necesitamos la altura de la bomba, que esto se calcula ya sea con Bernoulli
o con 2 manómetros instalados en la tubería de succión y en la tubería de impulsión a la entrada y a la salida, ¿no? Y el caudal, que es conocido por lo general, ROG, es el peso específico, ¿no? Este término es el que ahora tenemos que utilizar y calcular. Este HED es el NPCH, ¿ya? El NPCH. ¿Cómo se calcula? Depende, primero, de la presión en el punto A. Vamos a ver dónde es. El punto A, por si acaso, es el punto en la superficie libre del líquido. Ahorita vamos a anotar esto. Lo voy a copiar. PS es la presión de saturación del, eh, del líquido, en nuestro caso agua, por ejemplo, pero a la temperatura ambiente. Ahorita vamos a ver de dónde salen estos términos, ¿no? Okay. HS es la altura de succión, esa altura que les he dicho, H3 le hemos llamado nosotros, es bien delicada esta altura de succión, ¿no? Fíjense que este lleva negativo incluso, ¿no? Pero eso en depósitos que están por debajo de la bomba. En depósitos que están por encima de la bomba, esto lo lleva positivo aquí. ¿Está bien? Y estas son las pérdidas, ¿no? Entonces, para calcular el NPCH, para mejorar nuestro NPCH, es bien importante tomar en cuenta estos términos. Influyen mucho las pérdidas, ¿no? Pero todo este análisis, por si acaso, estas pérdidas son en la tubería de succión nomás, porque es la parte crítica. No nos importa las pérdidas en el lado de la tubería de succión, ¿ya? Me copiaré esta formulita y veremos de dónde viene para reconocer términos principalmente y ustedes pueden hacer su cálculo para nuestra instalación. Un ratito. Y ahí está. Me he copiado la fórmula, jóvenes, para calcular el NPCH, en realidad. ¿Ya? Entonces, un ratito, por favor. Ayúdenme a aplicar Bernoulli. Lo primero que vamos a hacer es, para ver de dónde viene esta fórmula, el NPCH, vamos a calcular, espero que me alcance el espacio, Bernoulli entre A y la entrada. Entre A y la entrada, ¿no? O sea, entre este punto 1, estoy compartiendo mi pantalla que estoy compartiendo ahora. Ahora sí, ¿no? Entonces, entre el punto 1 y el punto 2, o sea, entre la superficie libre del líquido y la entrada a la bomba, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué diría, jóvenes? Si me ayudan. A le está llamando aquí por si acaso. A, ¿no? Aquí, A. Sería la presión en A sobre rho G. Para esto somos capísimos todos, y pienso, para Bernoulli. Rho G más velocidad A al cuadrado sobre 2G más ZA, pero voy a tomar mi nivel de referencia aquí, ¿no? Hay que ser mi nivel de referencia. Hay que ser nuestro nivel de referencia. Entonces, ZA va a ser 0, si se dan cuenta. Igual a, esa es la energía ahí en el punto 1, en el punto A. Eso es igual a la presión en rho G más velocidad en E al cuadrado sobre 2G. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? Más ZE, ¿no? ZE, pero va a ser H de succión, la altura de succión. Más las pérdidas, ¿no? HR le llama, entre el punto A y el punto E, ¿no? Jóvenes. Entonces, hecho nuestro balance de energía, nuestra ecuación de Bernoulli aplicada entre A y E, ¿ya? Entonces, no he hecho gran cosa ahí. Ahora, ¿cómo se define? Vamos a definir un término que se conoce como la altura total a la entrada de la bomba. O sea, energía es esto. Este término de aquí, sí, perdón,
este término de acá, que estoy marcando, jóvenes, se conoce como altura a la entrada. Así le pongo, altura total a la entrada. Si se dan cuenta, son términos energéticos que nos dan sí, es una energía en realidad, energía por unidad de peso, altura total a la entrada. El texto le llama HE, van a consultar el Claudio Mataix, ¿no? HE le llama. Esa es la altura total a la entrada. Ya. Ahora, ya hemos aplicado Bernoulli. Después, este ZE, por si acaso, es H, la altura de succión. ZA, esto es 0. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después, entonces, ya. Un ratito. Ahora, un ratito. Aquí, vamos a la definición, perdón. Dice, se lo leeré por favor esta parte. En el interior de la bomba, hasta que el líquido llegue al rodete, o sea, hasta el impulsor, que le comunica un incremento de altura HE, esto le comunica, esto se le comunica al impulsor. Disminuirá a causa de las pérdidas. Si además la corriente se acelera localmente o aumenta la altura geodésica, la presión PE disminuirá. Eso ya sabemos, ¿no? Esta presión PE disminuye bastante. ¿Está bien? Este PE, hemos dicho, le hemos llamado nosotros P3 le hemos llamado, ¿no? En el vasito, en el punto 3. Este PE sería nuestra presión 3, lo que le hemos llamado presión 3. Eso es lo que disminuye, ¿no? Disminuirá. Como esta presión debe mantenerse igual o mayor que la presión de saturación, eso es importante, tiene que mantenerse igual o mayor. ¿Qué es la presión de saturación? Hace rato estábamos viendo qué es la presión de saturación. Esta. Tiene que ser mayor o igual que esta presión. 10 kilopascales, nuestro ejemplito. Esa presión E tiene que ser mayor o igual que 10 kilopascales. ¿Está bien? En nuestro ejemplo, ¿no? Porque si no, si es mayor, bienísimo, no va a hervir el agua. Pero si es menor, empieza a hervir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que asegurarnos, que la presión PE, ¿no? Debe mantenerse igual o mayor que la presión de saturación del líquido a la temperatura de bombeo, o sea, a la temperatura ambiente, generalmente es eso, para que no se produzca la cavitación. Entonces, la altura total de aspiración, el NPCH, será, o sea, aquí definimos la altura de aspiración. Ya me va a faltar espacio. Vamos a definir el HED. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que esta altura de aspiración, ¿no? Sea, vamos a restar aquí, la velocidad, perdón, la presión en el punto 3 o presión en E, le vamos a restar la presión de saturación. Ese PS es la presión de saturación del líquido, del agua en nuestro caso, pero a la temperatura ambiente, ¿no? Estoy restando, si se dan cuenta aquí, solamente está restando. Entonces, esto dividido entre rho G, esa presión S la estamos restando. No tiene que ser, en lo posible eso no tiene que ser negativo, porque si PS es mayor que PE, ahí va a haber un menos, ¿verdad? Aquí, bueno, a la fuerza hay un término más, el energético, que es la velocidad a la... ¿Por qué le llamo PE? Ah, claro, perdón, PE está bien. PE más la velocidad en E al cuadrado sobre 2G. ¿Está bien? Le estoy restando, ¿está bien? Le hemos restado, mejor dicho, este término, P sub S, sobre rho G, a toda esta expresión. Esto siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Tiene que ser positivo, en otras palabras. ¿Está bien? En el peor de los casos 0, ¿no? Pero por eso le llaman altura neta de aspiración, NPCH. NPCH, ¿no? Esta presión tiene que ser
mayor que P sub S, que la presión de saturación. Esta es una forma de calcular, digamos, lo enmarcaremos el NPCH, por definición, ¿está bien? Pero no es muy práctico, ¿está bien? No es muy práctico principalmente por este término, yo diría. Habría que colocar un caudalímetro, conocer la sección y medir la velocidad ahí, a la entrada, ¿ya? Entonces, pero si lo combinamos con esta ecuación de acá, con la ecuación de Bernoulli, ahí sí ya tenemos una expresión más práctica para determinar el NPCH, el HED que le llaman, ¿está bien? Combinaremos, por favor, esto es por definición, ¿no? A la fuerza es restado esta presión, ¿qué es PS? Es la presión, un cachito. PS, eso anótense, lo anotaré aquí también, PS es la presión de saturación. Quiero utilizar los términos que utiliza el Claudio Mataix. Presión de saturación del líquido a la temperatura de bombeo. Presión de saturación. Los 10 kilopascales que estaba manejando, ¿no? Saturación. A temperatura de bombeo. Generalmente la temperatura de bombeo es la temperatura ambiente. Ya, entonces, eso. Ahora, si combinamos, aquí ya me he hecho falta el espacio, pero a esta le llamaré ecuación 1, a esta le llamaré ecuación 2. Si reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, vamos a poder obtener la expresión 3, esta expresión 3. ¿Ya? A ver, veremos. Claro, habría que restar, ¿no? Si se dan cuenta, podemos restar acá. Si yo les resto presión de saturación a ambos miembros les resto, ¿no? A presión de saturación entre ρg, perdón, entre ρg, presión de saturación entre ρg. Si les restamos a ambos miembros de la ecuación, ¿está bien? Este término, presión E sobre ρg más velocidad E al cuadrado sobre 2G menos presión ρ, eso es la altura de aspiración, ¿verdad? La altura de aspiración, o el NPCH, ¿está bien? Y después lo que va a quedar es, con otro colorcito lo haré, va a quedar presión A ρg, aquí está, menos presión de saturación sobre ρg, que es esto. Esta velocidad A, les comento, ¿no? Esta velocidad A, como es la velocidad acá en este punto, generalmente se desprecia. Esto por lo general se desprecia. ¿Está bien? Entonces quedaría, si se dan cuenta, este término menos esto, menos la altura de succión. ¿Dónde está? Aquí está la altura de succión, ¿no? Menos la altura de succión y menos las pérdidas. Las pérdidas juegan un papel importante también en el NPCH. ¿Está bien? Entonces, de ahí, esta es nuestra ecuación estrella, pero que vuelvo a repetir, es la combinación de la ecuación 1 con la ecuación 2, y nos sale la ecuación 3, ¿ya? Lo más importante, yo diría, necesitamos la presión de saturación a la temperatura ambiente. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra instalación, 20 grados centígrados tomen, por favor, la temperatura de bombeo, la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, eso tienen que obtenerlo, ustedes ya saben termo, entonces eso ya saben de dónde obtener. La presión A, como nuestro recipiente es abierto, entonces es la presión, mucho hace si trabajamos en Cochabamba, en La Paz, en el Alto, ¿no? Entonces esa presión va a ser importante acá para la altura de aspiración, para el NPCH, ¿no? Entonces esto depende, si nuestro recipiente, si está abierto, dependemos de la temperatura, de la presión atmosférica del lugar, ¿no? Esto depende también de la presión, de la temperatura, mejor dicho, de la temperatura del lugar, ¿sí? De la temperatura del lugar. Y aquí, HS, eso es desnivel, y estos, las pérdidas en toda esta tubería, todo este trayecto, lo que está marcado aquí, ¿no? Si hay accesorios, si hay filtro acá, todo eso es lo que van a calcular hoy. Y ya calculando, ahora vámonos al, ¿qué se llama? Tenemos que tomar en cuenta ese parámetro más. Perdón, aquí hay algo importante. Entonces, ahora los fabricantes, jóvenes,
nosotros tenemos un NPCH disponible. Este es lo que calculamos, le pondré. Lo que calculamos. Para no complicarnos, nuestro NPCH, lo que calculamos, el fabricante obtiene su propio NPCH, ¿no? Es por norma, y ese NPCH que el fabricante calcula en sus bancos de prueba, se le llama NPCH requerido, ¿no? Esto el fabricante. Entonces, cada bomba ya ha sido probada en su banco de pruebas y calculan el NPCH. ¿Está bien? Entonces, en una instalación, aparte de especificar el caudal, la altura, tenemos que especificar nuestro NPCH. Esto especificamos nosotros. Esto lo calculamos. Y para asegurarnos que no exista cavitación, lo único que tenemos que hacer cumplir es que nuestro NPCH disponible tiene que ser mayor que nuestro NPCH requerido. El NPCH requerido, esto, el fabricante. Ahí está, el fabricante, ¿no? Esto tienen que asegurarse, jóvenes. Así ya es más seguro. Posiblemente muchos han estado simulando, seleccionando una bomba, han seleccionado bien el caudal, bien la altura, pero no corría. Pero eso puede ser por el tema del NPCH. Ahora vamos a seleccionar la bomba, ya con este criterio más, asegurarnos de que el NPCH disponible sea mayor que el NPCH requerido. ¿Y dónde eso? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues cuando seleccionemos la bomba. Naveguen ustedes, pero hay en las curvas características ya tenemos el NPCH requerido. O vemos nomás, dejar de compartir esto. Ese va a ser su trabajo de ustedes ahora. No he abierto todavía el PictoFlow. Un ratito, por favor. Ya. Perdón, no estoy compartiendo. Jóvenes. Entonces, para evitar la cavitación, ya tenemos el otro parámetro importante, que es el NPCH. Aquí está, ¿no? Ya han armado su instalación tipo. En esta bomba estamos perdiendo ahorita un poco de tiempo en seleccionar esta bomba. Digamos que ya he seleccionado, ¿está bien? Yo tengo que ir a mi curva característica, ¿no? A mi curva característica, la gráfica. Ahí está mi gráfica. Y fíjense, esto ya más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Con caudal, con altura, tratar de estar en esta zona, ver con qué eficiencia está trabajando, ¿está bien? Y en qué punto estamos de la curva, ¿no? De la gráfica. Y con qué rodete vamos a trabajar también, ¿no? Con qué diámetro de impulsor. Que hay 2 diámetros, ¿no? Acá, fíjense, hay una curva que se llama NPCH. R, dice, requerido. Entonces ya podemos ubicar nosotros acá, por ejemplo, si voy a trabajar con un caudal de 600 metros cúbicos hora, aquí está el caudal, ¿no? Me intersecto esta curva y ya tengo el NPCH requerido, que es aquí más o menos 4 metros, 3 metros, ¿no? Estos 4 metros tienen que ser menores que el NPCH disponible. Así aseguro que no hay cavitación. Para eso sirve esta curva de acá, ¿está bien? Para determinar el NPCH requerido del fabricante. Y hacen cumplir lo que les he dicho hace rato, ¿no? Que nuestro NPCH disponible, que depende de la instalación, sea mayor que el NPCH requerido. ¿Está bien? Entonces, ahora calculen el NPCH en su instalación y también calculen el NPCH requerido con su curva del fabricante y hagan cumplir ya. Ese es un tercer, digamos, parámetro que tenemos que hacer cumplir para que no haya cavitación y corra bien el programa. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer hoy. Hoy tenemos que terminar esto, jóvenes. ¿Está bien? El siguiente viernes tenemos que todavía ver el tema de bombas en serie. En paralelo con eso cerramos el tema de bombas. Y ya de aquí a unos 15 días ojalá podamos irnos allá
He estado charlando, conversando, entonces yo creo que sí o sí nos vamos por lo menos a hacer unos 2 laboratorios allá, pero mientras tanto dominaremos la parte teórica con estos simuladores, ¿ya? Entonces, por favor, ahora el trabajo consiste, esto anótense, terminar el trabajo de la anterior semana, hallar la curva, ¿se acuerdan? Esta curva, intersectarla con la curva de la instalación, está bien eso, el punto de funcionamiento. Después, ahora, seleccionar nuestra bomba, la bomba que vayamos a seleccionar, tiene que cumplir esa desigualdad, que nuestro NPSH disponible sea mayor que el requerido. Entonces, es calcular el NPSH de la bomba que vayamos a seleccionar. Entonces, necesita un calculista, ¿no? Alguien que calcule el NPSH, ¿ya? Eso, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta para volver a los grupos de la anterior semana. Ahora sí o sí terminamos, jóvenes. Estaban muy poquitos. Ahora sí descargo mi asistencia de hoy, ¿ya? Hoy es 24. De todas maneras, siempre estoy viniendo de grupo en grupo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a aclarar cualquier duda. Se van a armar los mismos grupos. Voy a volver a habilitar todas las salas. Y les paso ahorita lo que hemos anotado aquí del NPSH, por si acaso. Pero tampoco es tan difícil, ¿no? Lo que quiero... Hay gente que no ha pasado la anterior clase. Claro, con menos puntaje van a tener que trabajar, acoplarse a los demás grupos. A ellos los voy a ir añadiendo con calma a los demás grupos. Si es que hay algún grupo con menos gente, ahí voy a tratar de añadir los jóvenes. ¿Ya? Si no hay consultas, entonces nos distribuimos nuevamente en salas para terminar el trabajo. ¿Ya? Y yo voy a ir visitándoles de sala en sala. Voy a utilizar las mismas salas de la anterior clase. Caramba. Cancelar. Salas, ¿dónde están salas? ¿No hay preguntas? Estoy queriendo habilitar salas, jóvenes. ¿Dónde están las salas?